Bienvenidos una vez más al estudio del Antiguo Pacto. Hoy nos toca analizar el libro de Proverbios. Este gran libro de Proverbios es el libro más práctico de todo el Antiguo Pacto. El libro de Proverbios fue escrito mayormente por Salomón y algunos otros autores, ¿sí? Uno totalmente desconocido, ya vamos a ver eso más adelante, ¿no? Y prácticamente el libro de Proverbios es una compilación de refranes, de dichos, de adagios, en los cuales hay una verdad importante para aplicarla a nuestra vida. Si sirvieron hace 3000 años atrás y sirven el día de hoy esos principios que Dios ha plasmado a través de este libro para que nosotros vivamos una vida moral, una vida equitativa, y como dice 2 de Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios sea perfecto y en todo camino, en toda obra. Y ese es el libro de Proverbios que tenemos en el Antiguo Pacto. Así que vamos a ver unas miradas, unos puntos importantes, y vamos a tratar de analizar ciertos aspectos de los capítulos. Todos los proverbios están, por así decirlo, regados, diseminados, uno por aquí, otro por allá, y hablan de muchos tópicos. Ya vamos a ver cuáles son todos los tópicos que habla el libro, pero en base al libro de Proverbios habla de la sabiduría, habla de tres personas en especial: el sabio, el necio y el simple. Así que vamos a ver algunos aspectos muy importantes de este libro de Proverbios, que está en nuestro nombre, pero en el nombre en hebreo. Ese es el nombre en hebreo. Si lo pueden leer, por favor, ese es el nombre en hebreo. Miselei Shlomo, que quiere decir los proverbios de Salomón. ¿Ok? Entonces vamos a analizar este fascinante libro de Proverbios. Un libro muy, muy práctico. De hecho, este es el libro que yo más he leído en mi vida. ¿Por qué? Porque todos los días, durante 12 años prácticamente, se los leí a mis hijos todas las mañanas cuando iban para la escuela. Mientras desayunaban, les leía el proverbio del día, ¿no? Como Proverbio tiene 31 capítulos, los meses tienen 30 generalmente, unos que otros 31, pues ahí va cada día un proverbio, el proverbio del día. Y pues este es el libro más leído en mi vida. Y de hecho a mí me ha servido bastante. Hay muchos aspectos prácticos, como le digo, para toda fase de la vida. Entonces vamos a ver unos aspectos importantes del libro de Proverbios. Entonces el primer punto es que el nombre en hebreo de este libro es Miselei Shlomo, los proverbios de Salomón, ¿sí? Como dice ahí en hebreo. ¿Ok? Aunque no todos los proverbios fueron escritos por Salomón, ya los vamos a ver más adelante los otros autores. El punto número 2, la palabra proverbio en hebreo es mashal o masal, ¿ok? Que proviene de una raíz que significa paralelo o similar. O sea, son símiles, hay un paralelismo. De ahí que signifique una descripción a manera de una comparación. El término proverbio se aplica a una figura de dicción de carácter punzante, escúcheme bien esto, profético o exhortativo. Prácticamente el libro de Proverbios es un libro de advertencias y de exhortaciones prácticas, ¿ok? Muy necesarias. Punto 4, Proverbios es una colección de dichos precisos pero edificantes, ¿no? Por eso he usado esa ilustración, ¿sí ve? Es el tesoro de la Biblia, por así decirlo, todas las perlas que vemos ahí, ¿ok? Precisos pero edificantes, en los que por vía de comparación o contraste se presenta alguna verdad importante o un principio bíblico, un principio divino que Dios quiere que lo practiquemos. ¿Estamos? De hecho, hay muchos principios los primeros versículos va a dar el propósito, los primeros versículos de este libro va a dar los propósitos de este fascinante libro. Punto número 5. Los proverbios eran comunes en todas las naciones del mundo
antiguo, correcto. Y actualmente también, ¿no? Decimos, ¿no? Zapatero a tu zapato. Es un proverbio, un refrán, un adagio, ¿no? Y hay una verdad de eso, ¿no? ¿Verdad? De tal palo, tal astilla, decimos así, ¿no? ¿Verdad? Son refranes que tienen una verdad, conllevan una verdad o un principio práctico. 6. También podemos ver proverbios en otros libros del Antiguo Pacto, como en el libro de Números, por ejemplo, número 23:7, si no me falla la memoria, el dicho de Balaam, ¿no? También vemos en Primera de Samuel, en Job y Ezequiel, algunos proverbios. Número 7. Proverbios es una colección, esta colección de proverbios fue realizada en su mayor parte por el rey Salomón, como dice el primer versículo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, sin lugar a duda, pues está más que descrito quién es el autor, mayormente de los proverbios, pero como le digo, hay ciertos otros autores. Entonces, si fue Salomón el autor de la mayoría de los proverbios, entonces Salomón apareció por el siglo X antes de Cristo, ¿ok? ¿Y de quién se dice que fue el autor de 3000 proverbios? En Primera de Reyes 4:32 es lo que dice, que Salomón escribió 3000 proverbios. Primera de Reyes 4:32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005, fíjense, 1005 cantares. Pero ¿cuántos proverbios tenemos? De los 3000 no hay los 3000 en todo este libro, ¿ok? Dos secciones son atribuidas a los sabios, a Jacamín, ¿ok? En el capítulo 24, de los cuales no hay mayores detalles, y se cree que estos sabios existieron antes de Salomón, y que algunos eruditos creen que Salomón recopiló estos dichos, estos proverbios de esos sabios, ¿ok? Y por eso por eso dice los dichos de los sabios. Los dichos de Agur también vemos en el capítulo 30, hijo de Jaque, son de origen incierto. Desconocemos quién es este Agur, hijo de Jaque. Simplemente están ahí. Y el último autor, los dichos del rey Lemuel, es el capítulo 31. Vemos al rey Lemuel. El rey Lemuel posiblemente fue un rey en el norte de Arabia, pegado con Edom. Y se cree que Lemuel, por lo que dice ahí en sus dichos, sobre todo sus exhortaciones, tenía fe en el único verdadero Dios, en el Dios de Israel. Ahora, algunos le atribuyen a Lemuel la última parte del capítulo 31, que son del versículo 10 hasta el 34, si no me falla la memoria, que habla de ¿qué? La mujer virtuosa, ¿ok? Desde el versículo 10 sí, hasta el 31. Pero otros eruditos discuten si Lemuel fue el escritor de lo que conocemos como la mujer virtuosa, que es un acróstico, ¿ok? Punto número 8. Con respecto a la fecha del libro, como hemos visto algunos autores, algunos le asignan al siglo X antes de Cristo, ¿sí? Por Salomón, que existió en ese tiempo. Pero otros eruditos le asignan fechas más tempranas, hasta tiempos después del cautiverio, porque según dicen que algunos proverbios aducen al retorno del cautiverio, ¿ok? Pero seguro que estuvieron en tiempo de Salomón, porque el mismo libro lo especifica, que Salomón fue el autor. El punto número 9. Entre las virtudes elogiadas en este libro, ¿cuál es el tema principal de este libro? La sabiduría, ¿sí? La búsqueda de la sabiduría. Ahora, cuando se habla de sabiduría, no estamos hablando de la sabiduría humana, sino la sabiduría divina. También la búsqueda de la piedad filial, la generosidad, la fidelidad en el hogar y la honestidad en las relaciones comerciales. Aquí hay varias veces se repite que Dios abomina, por ejemplo, la balanza falsa, el peso falso,
¿no? En pocas palabras, la mentira, el engaño es combatido totalmente en este libro. Todo lo que es injusto, todo lo que es inmoral, es combatido en este libro de Proverbios. ¿Ok? Punto número 10. Entre los vicios que se condenan en este libro están la falta de moderación en la comida, la glotonería, la borrachera, ¿sí? Y la bebida, el libertinaje, la falsedad, la pereza, el espíritu dispuesto para la contienda y las malas compañías, ¿no? Por ejemplo, nunca me olvidaré de mi mamá, siempre me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? En muchos dichos, muchos refranes que hasta el día de hoy prevalecen. ¿Ok? Otro punto, el 11. En Proverbios no hay referencia al templo. No hay ni una referencia al templo. No hay ni una referencia a los sacerdotes, ni a los levitas, o a los ángeles. Y miren, ni a la idolatría. Interesante. No hay referencia tampoco al cautiverio, ni a Moisés. Inclusive algunos autores dicen que no hay referencia al Mesías, lo cual yo no comparto. Porque el tema del libro es sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Cristo Jesús. De hecho, aquí aparece Cristo Jesús en todo el libro de Proverbios, como dice Pablo en 1 Corintios 1:24. Cristo, sabiduría de Dios. Estamos. Y de hecho, el capítulo 8 para mí es un capítulo profético que habla de la persona de Cristo. ¿Ok? De este Proverbios 8. Punto número 12. Proverbios es el libro más práctico de todo el antiguo pacto. Es ética práctica en su más alto grado, aplicando los principios de rectitud, de pureza y el temor de Dios en toda fase de la vida. Como dice segunda de Timoteo, claramente también, ¿sí? Lo he asimilado todo este libro prácticamente con lo que Pablo le dice a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese también es el propósito del libro de Proverbios, ¿ok? Y en el libro de Proverbios vamos a ver el contraste entre el sabio y el necio, entre también el simple. Vamos a ver también ahí mucho sobre la pereza. Dice, perezoso, mira la hormiga, ¿ok? Hay la comparación con la sanguijuela, que solo está chupando y chupando, ¿no? Ya vamos a ver eso. Habla mucho sobre la lengua, el chisme, ¿no? Habla mucho sobre la vida recta, sobre el trato a los enemigos, inclusive si a tu enemigo dale de comer, si tiene sed dale de beber. ¿Ah? Wow, ¿sí ve? Eso, los principios, siempre le he dicho, el nuevo pacto prácticamente es el cumplimiento del antiguo pacto. El trato a los amigos, el trato a los vecinos, el orgullo versus la vanidad, el padre e hijo. Se ve mucho los negocios, se ve mucho sobre salir fiador, que no salga fiador de nadie. Cuidado, te lazas con tu boca saliendo fiador de alguien, ¿sí? Ahí he aprendido a no salir fiador de nadie, ¿ok? Eso enseña la Biblia. Habla también de las mujeres, de la mujer chismosa, de la mujer que es como carcoma para los huesos de su marido, la mujer que sabia, que edifica su hogar, pero también la mujer revoltosa, la mujer engañadora, la de labios lisonjeros. Cuidado, hijo mío, dice Salomón, cae en los lazos de esa mujer, ¿ok? Y por último, la mujer virtuosa, que es el modelo para toda mujer. ¿Ok? Y en este libro de Proverbios, como lo dije hace un momento, pues nuestro Señor Jesucristo sale como la expresión máxima de la sabiduría. ¿Ok? Proverbios 8 es una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontré una clasificación
los proverbios. Me llamó mucho esto la atención. Y vemos los proverbios históricos. Son aquellos que en cual un acontecimiento histórico puesto en forma de dicho popular, ¿no? Primera de Samuel 10, por ejemplo, ahí vemos un proverbio. Cuando Saúl fue y se encontró con la compañía de profetas. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre los profetas y comenzaron a profetizar. Y Saúl también comenzó a profetizar. Entonces se hizo un dicho, Saúl también entre los profetas. Y ese dicho se mantuvo en Israel. Saúl también entre los profetas. ¿Sí? Imagínense, ¿ok? Entonces ese es un proverbio histórico. Proverbios metafóricos. Son los propiamente llamados proverbios. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros en nuestro país Ecuador, en el proverbio histórico, usamos un proverbio, un dicho, ¿no? Que decimos, ese está más perdido que los Restrepo. Entonces, ninguno de ustedes me entiende, solo mi esposa. Entonces, ¿quiénes son los Restrepo? Los Restrepo fueron unos jovencitos que fueron asesinados, colombianos, y que hasta el día de hoy aparecen, ni sus restos. Sus padres, hasta creo que la madre de ellos perdió la vida en esa búsqueda de los cuerpos de sus hijos, y muchos creen que fue la misma policía que los mató, que le echó gas, que le pusieron como una bolsa, y uno de los muchachos sufría de asma, y entonces con ese gas que le pusieron y con esa bolsa se asfixió y murió. Entonces el otro lo vio y para que no quede testigo, lo mataron, según alguna confesión de un policía. Pero por eso decimos, no está más perdido que los Restrepo, o sea, no se los encuentra todavía. ¿Ok? El proverbio metafórico son los proverbios en su más alta expresión. Los proverbios enigmáticos, como la misma palabra lo dice, son acertijos o preguntas difíciles, como lo vamos a ver en Proverbios 34, ¿no? Más adelante los vamos a ver, esos proverbios enigmáticos. ¿Ok? El cuarto tipo de proverbios son los proverbios parabólicos. Son verdades presentadas en forma alegórica, como por ejemplo el Proverbio 8, la sabiduría, ahí habla de Cristo, es una alegoría sobre Cristo, está hablando en parábola, es Cristo, sabiduría de Dios, ¿ok? Ya vamos a leer también más adelante algo sobre ese Proverbio 8. Los proverbios didácticos son los que dan información precisa e instrucción sobre cuestiones de conducta. Enseña mucho sobre la moral, ¿ok? Y mayormente esos proverbios los vemos en los capítulos 1 hasta el capítulo 9, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora una división del libro, por así decirlo, aunque no es capítulo por capítulo, pero he agarrado, me he guiado de un comentario de Archer, de estas 9 divisiones, pero con ciertos arreglos. Entonces, la primera parte de la división, como le digo, no está definido, la división del libro, no está claramente definido, pero lo podemos bosquejar en 9 partes. Entonces, la primera parte, ahora sí, vamos a nuestras Biblias, vamos a leer muchas perlas, muchos versículos. Ustedes pueden ver en sus hojas que vamos a leer muchas perlas que yo he citado en este estudio. ¿Ok? Entonces, en la primera parte, la primera división, va el capítulo 1, versículo 1 al 6 solamente. Entonces, donde vemos al autor y el propósito. Miren lo que dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y da el propósito, el versículo 2. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina. Es interesante, ¿sí ve? Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, ¿sí ve? Ahí está, sabios, simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Sí ve? Entonces ahí está prácticamente la primera división, es el autor y el propósito de este libro.
Salomón aparece como el autor, mayormente en los proverbios, y el propósito es claro, la edificación moral, la edificación intelectual, pero sobre todo la edificación espiritual del hombre, como lo dijo claramente Pablo, para que el hombre de Dios sea perfecto. La segunda división es larguísima, hermano. Son los 9 capítulos prácticamente. ¿Ok? Son exhortaciones a alcanzar la sabiduría, que va desde el capítulo 1, versículo 7, hasta el capítulo 9, versículo 18. Y toda esta sección, toda esta segunda división, consta de 15 lecciones amonestantes hacia los jóvenes. Son 15 discursos de exhortación, de llamar la atención, de amonestación hacia los jóvenes, ¿no? Desde el capítulo 1:7 hasta el capítulo 9:18, ¿no? Y la primera amonestación es capítulo 1, versículo 7 al 19, la segunda amonestación del capítulo 1, versículo 20 al 33, la tercera amonestación es el capítulo 2, la cuarta amonestación capítulo 3 del 1 al 18, la quinta amonestación es capítulo 3 del 19 al 26, la sexta capítulo 3 del 27 al 35, perdón, la séptima capítulo 4 versículo 1 hasta capítulo 5 versículo 6 lo ha dividido este autor, la octava del capítulo 5:7 al 5:23, la novena del capítulo 6:1 al 6:5, la décima del capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 11, la onceava, capítulo 6, versículo 12 al 19, la doceava amonestación va del capítulo 6, versículo 20 al 35, la decimotercera amonestación, todo el capítulo 7, la decimocuarta amonestación, todo el capítulo 8, y la última, el 15 discurso de amonestación, todo el capítulo 9. ¿Ok? Esas son las 15 lecciones amonestantes hacia los jóvenes. Y en esta sección aparece 23 veces la palabra hijo, 15 de las cuales se la expresa con la frase hijo mío. Entonces, mayormente los proverbios, y sobre todo esta sección, va dirigida hacia los hijos. Por eso es importante que como padre le enseñemos, le inculquemos a nuestros hijos este libro, leerlo, estudiarlo, meditarlo y aplicarlo, porque va dirigido hacia los hijos. Hay consejos prácticos del padre hacia el hijo, lo que no debe de hacer, de que no cometan los errores, ¿sí? ¿Ok? Otro aspecto en la segunda división, que el propósito de estos discursos es mostrar la excelencia de la sabiduría. Ese es el propósito en esta segunda división. Y vamos a ver algunos aspectos en todos estos capítulos que corresponden a la segunda división. Entonces, en los versículos del capítulo 1, versículos 7 al 19, vemos el fundamento de la sabiduría. ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? ¿Cuál es el principio? El temor a Jehová, exactamente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Ok? En el capítulo 2, de los versículos del 1 al 22, vemos la sabiduría nos libra del mal. ¿Ok? A ver, 1 del 20 al 30. No, perdón. Capítulo 1, versículo 20 al 33, advertencia de la sabiduría. La sabiduría hace advertencia. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que la sabiduría advierte. En el capítulo 2, todo el capítulo 2 son consejos de la sabiduría para liberar del mal. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras su voz,
si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la sabiduría exhorta para que el joven, el hombre, no caiga en el mal y sea librado del mal. En el capítulo 3 vemos la recompensa de la sabiduría, ¿ok? Y en ese capítulo 3 hay algunas perlas que yo le he llamado. Y la primera perla en este capítulo 3 está en los versículos 5 al 8, que yo le he llamado Jehová en el trono de tu corazón. Ahí está el principio. ¿Sí ve? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ese es el proverbio en el cual está dedicada mi Biblia. ¿Sí? El hermano Fred Gray, el que me ordenó allá en el estado de Texas, me regaló esta Biblia. Mi padre espiritual prácticamente, y me dedicó a ese versículo, y es el fundamental, tener a Dios en el trono de nuestro corazón, ¿ok? Y ahí está, Proverbios 3 del 5 al 8. Otra perla es honrando a Jehová, ¿con qué? Con todo, con todo. Si lo honramos a Jehová con nuestra vida, también con nuestros bienes, ¿no? Como dice el versículo 9 a el 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, ¿no? Si ustedes escucharon ayer la enseñanza que hicimos por la radio a través del diezmo y las ofrendas, ahí está el principio. Honramos a Jehová, ¿no? Porque Él es el dador por excelencia. Vemos la disciplina de Jehová en los versículos 11 y 12 de este capítulo 3. Mire bien lo que dice y subráyelo en su Biblia. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, y ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero por ahí me da la impresión de que hay personas que están cansadas de las exhortaciones del pastor. Keila, ¿ya te cansaste de esa la cuna del papá? ¿No? Y abraza la cuna hasta que, ¿no es verdad? ¿No es verdad? ¿Por qué lo hace? Porque la ama. ¿Por qué castiga usted a su hijo? ¿Porque lo odia? Porque lo ama, porque quiere lo mejor, quiere que sea recto, que no ande en malos pasos, ¿ok? Así mismo. Entonces vemos la disciplina de Jehová, vemos la prosperidad espiritual como consecuencia de la obediencia al Señor. No hablamos de la teología de la prosperidad económica como hoy en día vemos, sino la prosperidad espiritual, y el resto viene por añadidura. Lo vemos en los versículos 13 al 18. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que el ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comprar a ella, etcétera, etcétera. Entonces vemos claramente la prosperidad espiritual, y por ende, como dice Mateo 6:33, el resto viene por añadidura. También es muy importante esta perla en versículos 27 y 28. Haciendo el bien le he puesto. No te niegues, escucha bien, hermano, hermana, lo que dice la Biblia. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Escuchamos? Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darlo. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, como dice el nuevo pacto, no nos cansemos de hacer el bien, mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. ¿Ok? Otro aspecto en esta segunda división, capítulo 4 del 1 al 27, son consejos paternales hacia los hijos. Y vemos algunas perlas ahí. Vemos en el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. El corazón es la fuente humana. De ahí salen los buenos y los malos deseos, dijo el Señor. De ahí salen los buenos y los malos actos.
¿Sí ven? Entonces ahí vemos la fuente humana, el corazón. Y es lo que siempre debemos de examinar. Y recuerden lo que siempre la Biblia enseña. Dios trabaja en el corazón, no en la mente, no en la emoción. ¿Ok? Dios trabaja aquí. Aquí es la fuente. ¿Estamos? Capítulo del 5 al 7 son 3 capítulos de advertencias paternales, ¿no? Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Hijo mío, si saliera fiador por tu amigo. ¿Sí ve? Siempre el padre exhortando al hijo aquí en estos 3 capítulos. Y vemos algunas perlas, ¿no? Los versículos de 1 al 6 del capítulo 5 le advierte de caer en los lazos de la mujer extraña, ¿sí? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. ¿Sí ve? Así que los jóvenes, los varones deben de entender eso. Ustedes como padres siempre guiamos a nuestros hijos en eso. Yo me siento orgulloso de mi hijo Joshua. Él siempre se ha conservado, siempre se ha mantenido y pues gloria a Dios. No, pero es importantísimo inculcarle a nuestros hijos eso, ¿ok? También vemos sobre el matrimonio. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Eso está en capítulo 5, versículos 18 y 19. Otra perla en el versículo 22 y 23 de este capítulo 5 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, ¿a qué es comparado? Gálatas 6:7, no ignoréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. En capítulo 6 vemos una perla muy buena hoy en día, hermano, hasta hoy en día. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahora, aquí no habla solamente del perezoso y da un ejemplo a la hormiga. Aquí vemos un ejemplo de una buena administración. No solamente trabajar, es ser buenos administradores, porque las hormigas guardan para el invierno. Entonces, es un principio, hermanos queridos, que muchos de nosotros a veces no los aplicamos. Vivimos el día a día y no proveemos para el futuro. No se trata de afanarse, se trata de ser bien planificador y bien precavido. ¿Ok? Eso significa ser sabio. Vemos también 7 cosas que Dios abomina. Escucha eso. Las 7 cosas que Dios abomina. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, los orgullosos, la lengua mentirosa. ¿Sí ve? Habla mucho sobre la lengua. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Eso Dios abomina. ¿Escucharon? Subrayenlo ahí claramente. Eso se llama humildad. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Qué es humildad? Porque dice 6 cosas y después dice aún una más. Dios, aún 7 abomina su alma. ¿Ok? Directamente puede haber dicho 7 cosas abomina el Señor, pero la hace en una forma de humildad. ¿Ok? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Más adelante vamos a ver, dice 3 cosas son así, pero la cuarta ya vamos a ver eso. ¿Ok? J. En esta segunda sección que es larga. Capítulo 8
versículo 1 al 21, vemos la alabanza a la sabiduría. ¿Ok? Pero el versículo 22 al 36 está Cristo, sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 24. Jehová me poseía en el principio y ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Quién estaba antes del principio? ¿Quién estaba antes de que Dios comenzara a hacer sus obras? Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ¿no? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Con quién estaba con el Creador? Cristo Jesús, ¿sí ves? Dice, y era su delicia de día en día. La relación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, teniendo solaz delante de Él todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí claramente un proverbio metafórico sobre nuestro Salvador Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 1, 24. Capítulo 9, del 1 al 6, vemos alabanza a la eterna sabiduría. Y vemos algunas perlas en este capítulo 9. Consecuencias de la corrección, hermano querido, ojo aquí. Subrayen, hermano. Tienen un resaltador, subrayen su Biblia. ¿Están siguiendo la Biblia? Capítulo 9. ¿O no? Solo están anotando. ¿Ok? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Usted qué es? ¿Sabio o escarnecedor? El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Qué va a hacer el escarnecedor cuando es exhortado? Me va a aborrecer. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ahora, hay que saber discernir entonces quién es sabio y quién no es sabio. Porque el que no es sabio, entonces, ¿cuándo sabemos eso? Pues claro, cuando uno se lo exhorta, vemos su respuesta. Entonces dice, no, este no fue sabio. Este fue necio. Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el sabio va a agradecer la exhortación. No anda con prejuicio. Yo siempre digo, le agradezco mucho a mi profesor, Abigail Hernández, en el Seminario Bíblico Río Grande. Supuestamente él me avergonzó delante de todos los muchachos, pero no, esa no fue su intención. Yo tenía 20 minutos para dar mi sermón, él me daba clase de homilética, y en los primeros 5 minutos me dijo, para, y se sacó el marcador y la pizarra era así de grande y puso un 0 en todo el marco del pizarrón. Yo te pongo 0, me dijo, anda, siéntate. Y yo era el más adulto de todos. Entonces todos los muchachos, pero Abby, déjalo terminar a Clever, esto que no. Entonces todo el mundo quedó en shock. Y bueno, yo me quedé tranquilo. Al final, cuando terminó la clase, me le acerqué y le digo, Abby, le digo, ¿qué pasó? Le digo, pero tú me viste el bosquejo, tú me viste el título, ¿y qué pasó? No, me dice Clever, dice, yo a los muchachos le puedo aceptar eso, pero tú eres un profesional, tú puedes dar más. Anda, prepara nuevamente, tráeme nuevamente y te doy otra oportunidad. Mire, y saqué A+ con él. Ahora, ¿él me quería ofender? No. Él quería que yo diera la excelencia. Pero todo depende de cómo está nuestro corazón. Claro, si yo le pregunto eso a las personas, ¿cómo usted hubiera actuado? O sea, no, pues yo le reclamo al profesor. Si ve, enseguida, la actitud enseguida, carnal, que puede saltar. Pero dije, él vio mi bosquejo. Entonces, pero me dice, no, tú eres un profesional y tú puedes dar mejor cosa. Y así fue. ¿Me entiendes? Entonces, él quería lo mejor para mí. Lo mismo para mi padre espiritual. A mí me regañó fuertemente.
¿de verdad, mi amor? Fuertemente me regañó en 2 ocasiones. Y yo fui a su casa y llevé el texto griego que usaba, y ese no es el correcto, y me regaló un texto recepto que ahí lo tengo como recuerdo de él. Y mire, salí bendecido. Me regaló otro texto griego. Pero él lo hizo porque quería lo mejor para mí. Pero si fuera otro, en el seminario todo el mundo... Cuando tú regañas, o sea, no es regañar, sino cuando tú exhortas. Por eso, corrige al sabio y te amará. Dice el proverbio, ¿me entiendes? Todo el mundo en el seminario se quedó asombrado de que ahí en esa iglesia te van a ordenar con ese anciano. Sí, con ese anciano. A Dios gloria por ese gran siervo de Dios. ¿Ok? Entonces, consecuencia de la corrección. Entonces, uno puede ser rechazado o uno puede ser agradecido. Todo depende cómo lo reciba. ¿Ok? La tercera división del libro de Proverbios va del capítulo 10 hasta el 22. Aquí también vamos a ver, son proverbios adicionales de Salomón y consta de una serie de 375 breves máximas que no están agrupadas en un plan comprensivo. ¿Ok? Algunas perlas. 11:8. Mire, aquí puede ver algún principio. Mire, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Será alguna mención de que los santos no vamos a pasar la gran tribulación? ¿Ok? Versículo 14, estoy en capítulo 11. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, ¿qué es importante? Consejos. Pero hay gente que no le gusta escuchar consejos. Bueno, no va a haber seguridad. Versículo 24 de este capítulo 11. Hay quienes reparten y les ha añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Ahí está el principio. ¿Sí ven? Versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Están ganando almas? Si ve, el que gana almas es sabio. Entonces, ¿cuál es lo opuesto? ¿Qué hace el necio? No gana almas. ¿Ok? Ya Noé ganó a almas. Si ve, ya tiene alma ahí. Ok, capítulo 12. Tiene una almita. Tiene una almita. Ok, capítulo 12, vean estas perlas, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión ¿es qué, hermano? Ignorante, dice mi Biblia. ¿Qué dice en su Biblia, Vilmita? No, adivinó. Es ignorante, dice. Wow, es fuerte la Biblia, hermano, es la verdad. Ok, 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Ahí está claramente el principio. ¿Qué tipo de esposa es usted? 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Ahí está ese principio. Lo vemos del antiguo pacto. Siempre los justos prevalecerán. Versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Interesante, ¿no? Versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuántas veces no vemos personas, como dice ese refrán, tropezó de nuevo con la misma piedra y sigue, y no entiende? Y ya vamos a ver otro versículo fuerte sobre los necios. Así lo más en un mortero dice, no dejarás su necedad. ¿Ok? Así que es muy importante esos principios. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces vemos también ahí el contraste entre la prudencia y la imprudencia. La prudencia del sabio y la imprudencia del impío. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Okay? El versículo 23 de este Proverbio 12.
El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Vemos esas personas que son siempre, que quieren siempre prevalecer. Por ejemplo, se me viene a la memoria Pedro, ¿no? Siempre. Entonces, cuidado con eso. El justo, versículo 26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Sí, entonces, el justo guía por el buen camino a las personas. Versículo 28, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿De quién habla? ¿Cuál es el camino de la justicia? Y está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. ¿Sí ven? Capítulo 13, 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el hijo burlador no escucha las reprensiones. Están para nuestros hijos. Versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Hay muchos versículos sobre los menospreciadores de consejos, sobre los que menosprecian las exhortaciones. ¿Sí ven? Entonces, en cambio, el contraste es: el sabio va a recibir con agrado el consejo, el sabio va a recibir con agrado la exhortación o la amonestación. ¿Ok? 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Usted decide. Versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador, escúchame bien, está guardada para el justo. ¿Para cuándo será eso? Ya. Ya que, hermanos. Ok. El que de ti, y padres, madres, sobre todo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Grábenlo, subrayanlo. 13:24. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Escucharon, padres? Eso dice la Biblia, no se enoje conmigo. 14:1. Estamos en el capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Ok? Versículo 12. El que camina en su rectitud teme a Jehová. Versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un proverbio muy conocido. ¿Sí? El versículo 15 del 14. El simple todo lo cree. ¿Sí ve? Mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces, Dios nos exhorta a no ser simples, investigar todo siempre. No creamos todo lo que vemos en la televisión, escuchamos o el que hemos oído. 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Versículo 26 del 14. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces vemos la seguridad que hay en el Señor. Versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, hermano. Una persona envidiosa es capaz de muchas cosas. Versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Vemos nuevamente lo que dice Gálatas 6:7. Siempre el impío va a cosechar de lo que siembra. Capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces vemos siempre cosas sobre la lengua. Dios combate mucho sobre el chisme o la difamación aquí en el libro de Proverbios. 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas él ama al que sigue justicia. En pocas palabras, si una persona no es convertida, de nada vale que ofrezca ofrendas al Señor. El escarnecedor no ama al que le reprende, no se junta con los sabios. Versículo 12.
Versículo 20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Versículo 21, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, escuche bien, pero Él oye la oración de los justos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Él escucha las oraciones de los impíos? De ninguna manera. Ya va a haber un versículo, capítulo 19, vamos a ver donde dice más claramente eso. Versículo 31, el odio que escucha las amonestaciones de la vida, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Versículo 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, ¿cuántos menospreciadores de sus propias almas hay? Se resienten por, el pastor predicó fuerte, se resienten, menosprecian su alma. ¿Ok? Capítulo 16, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, versículo 2, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Versículo 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Versículo 25, una vez más, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Versículo 28, 16, del capítulo 16, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué verdades, hermano? ¿Sí o no? ¿Ok? Capítulo 17, versículo 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué quiere decir eso? Como dice primera de Pedro 1, 6, 7, tenemos que purificarnos, hermano. ¿Ok? ¿Cómo se purifica el hombre de Dios? A través de la palabra de Dios. Versículo 10 del 17. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea, al necio así le decían azotes. No entiende el necio. Versículo 2. Mejor es miren lo que dice aquí. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! ¿Ah? ¿Quién quiere encontrarse con una osa que le han robado su cachorro? Está furiosa. Pero dice, peor es el necio, dice la escritura. ¡Wow! Versículo 15 del 17. El que justifica al impío y el que condena al justo, escuche bien lo que dice, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¡Wow! ¡Wow! 17. Este es un versículo que debe de estar latente en nuestros corazones. Facilito, 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Versículo 19. El que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Nuevamente el asunto de la lengua. 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. ¿Sí o no? Versículo 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Capítulo 18, versículo 8, otra perla. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Cuidado con el chisme. El versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Si ve, Dios nos enseña a ser generoso. Allá en Hechos 20 el Señor nos dice, más bienaventurado es dar que recibir, la generosidad. Versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Wow! Y el que la ama comerá de sus frutos. Esta lengua puede matar o puede vivificar. Versículo 22, el que haya esposa, Nelson,
halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Vamos, sí se puede, mijo, ¿ok? Versículo 24. ¿Por qué me la dediques? El hombre que tiene amigos, escúchame bien, hermanos, aquí va este versículo de la mano con lo que prediqué el domingo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano, ¿ok? Capítulo 19, versículo 3, escúcheme bien esto. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Le echaron la culpa a Dios. Adán dijo, la mujer que tú me diste. ¿Qué dijo Eva? La serpiente que tú creaste. Cometen su pecado y para colmo le echan la culpa a Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas? ¿Y por qué no preguntan? ¿Por qué no se cansan de pecar? ¿Ok? 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. ¡Wow! Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Madres. Versículo 18, 19, 18. Anótalo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma, padres, para destruirlo. Cuidado. ¿Ok? Versículo 25, hiere al escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Ok, capítulo 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y eso, ¿dónde se ve eso? En nuestros pueblos, ¿no verdad? En nuestros países siempre hacen truco a la balanza. ¿Ok? Versículo 19 del 20. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Hay muchísimos proverbios sobre el chisme. 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. ¿Ah? Ya hablamos de eso, ¿sí ve? Cuando haces voto a Jehová más vale que lo cumpla. Mejor no prometas. Boca cerrada no entra mosca. ¿Sí? Ahí sale un proverbio. ¿Ok? Versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. ¿Escucharon? El castigo, ¿qué hace? Purifica el corazón. ¡Wow! Suena a masoquismo. Bueno, después sale bien purificado. Sale bien purificado, ¿de verdad? Nuestros padres nos purificaron muy bien, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Capítulo 21, con chancleta, ¿no? Con chancla y todo, y va. Versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Pocas palabras, ¿de qué vale que yo ofrende esto que el otro si no hago justicia y juicio? Es lo que anoche hablábamos. ¿De qué vale que los fariseos diezmaban la mente, el comino y el eneldo si no tenían justicia y juicio y amor? ¿Ok? Entonces, habría que diezmar con amor, con justicia y con juicio. Versículo 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. ¿Sí ve? El sabio aprende cuando es amonestado. Versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Nuevamente, el ser generoso, el ser dador. 27. El sacrificio de los impíos, escúchenme bien, es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Okay. Versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuál es el principio ahí? El que lo hace es el Señor. Así es. Por más fuerza que tenga, por más caballos, por más ejército, la victoria depende de Dios. ¿Ok? Capítulo 22, otras perlas. Versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Ok? Creo que no necesita eso ninguna interpretación. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Versículo 10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. ¿Sí ven? Pablo dice en la carta a Timoteo: el que te cause divisiones,
deséchalo. Y reprende delante de todos para que todos los demás aprendan, para que no haya división y cese el pleito. ¿Ok? Versículo 15 del 12, nuevamente, madres y padres, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Escucharon? ¿Ok? Y por último, esa es la última perla. Ok, vamos ahora a entrar a la cuarta sección de este libro. Ahí estaban todos los versículos. Sorry, están en sus hojas. Ok, todas esas perlas en todos esos capítulos. La cuarta sección habla de la primera serie de las palabras de los sabios. Miren lo que dice el versículo 17 del 22. 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Sí ven? Por eso es que de ahí empieza esta sección. Entonces vamos a ver algunas perlas. En el versículo 12 del capítulo 23 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Sí ve? ¿Qué dice Pablo? ¿No? Que aprovechemos bien el tiempo. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la palabra, ocúpate en la enseñanza. Hermano, ocúpate en leer la Biblia. No en el internet, en el Instagram, a los jovencitos, o en las novelas, en cosas que no edifiquen. Otra vez, padres, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No con chancleta ni con látigo, con vara. Así que consíganse la varita y en el pompis. ¿Ok? Versículo 17 del 23 dice: no tenga tu corazón envidia a los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Eso lo vimos, esa enseñanza fue una de las enseñanzas en el libro de Job. Capítulo 24, 11 dice, otra perla: libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿De qué habla ahí, hermano? ¿Cuál es el principio ahí? A ver. Evangelizarlos. El propósito de la iglesia, evangelizarlos. Libra a los que son llevados a la muerte. ¿Cuántas personas allá afuera, si mueren ahorita, se van a una muerte eterna? ¿Sí ve? Versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Jamás nos alegremos por el mal de otra persona. Al contrario, siempre hay que orar aún por los enemigos, dice la Escritura. ¿Ok? Quinta sección. La segunda serie de las palabras de los sabios. Empezando, solamente son algunos versículos, como ustedes ven. Son 10 versículos prácticamente. El capítulo 24 del 23 dice: también estos son dichos de los sabios. ¿Ok? Y vamos a ver algunas perlitas ahí. El 23 y 24 dice: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Siempre hay ese principio en toda la Biblia. El que dijere al malo: justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Cuidado. Isaías dice: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cuidado. ¿Ok? La sexta sección, la sexta división del libro de Proverbios, otra vez Proverbios de Salomón, pero fueron copiados por los varones de Ezequías. Y van desde el capítulo 25 al capítulo 29. Son 5 capítulos. Y consta una serie de advertencias y enseñanzas, hermanos. Y algunas perlas rapidito. 25:4 dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. El principio, siempre hay que purificarnos, ¿sí? Versículo 5: aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. ¿Qué tipo de personas tienen como asesores los presidentes? ¿Son justos o impíos? Entonces, ¿cómo está el país? Estamos. Versículo 9: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. ¿Dónde vemos ese principio en el nuevo pacto?
Si tu hermano peque contra ti, ve y cuéntale a todos. Así dice la Biblia. No, ahí anda a solas con él y exhórtalo. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Ahí está el principio, ¿sí ves? Ok. Versículo 12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Wow. ¿Cómo quiere ser usted, hermano? Mire, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio. Así que estamos entre sabios, amén. Amén, eso. Entonces cuando yo lo reprendo, yo soy joya de oro fino. Ok, versículo 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastigado de ti te aborrezca. Ok. 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Nuevamente, los falsos testimonios, la lengua. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. 21 y 22 fueron esos del capítulo 25. En el capítulo 26 vemos el versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Ay, ay, ay. Si aplicáramos eso hoy en la iglesia. ¿Ah? Anduvieran enyesados. Anduvieran enyesados. Anduvieran todos adoloridos. Versículo 5 del 26. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ok. Versículo 11 del 26. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No, pobres los necios. 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Si ven, hermanos, ¿qué tan fuerte es la envidia humana? Wow, Dios nos libre de caer en eso. Debemos de alegrarnos cuando una persona triunfa, hace algo. Yo me alegro. Hay personas que yo les felicito por el Facebook, no porque nunca me han dado un like, pero a mí me nace en mi corazón bendecirlo. Es su problema si él no me quiere dar un like o nunca me felicita a mí por mi cumpleaños. ¿Me entiende? O yo veo a alguien, wow, se graduó de algo. Felicitaciones, hermano, amigo, ¿no? Yo me alegro. Se compró un auto, se compró una casa. Yo me alegro, gloria a Dios. Le está yendo bien a mi hermano o bien a mi amigo. ¿Ok? 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Empleados, buenos empleados, ¿sí ve? También habla de eso. Versículo 22. Aquí viene el versículo que algunos esperan. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. 27:22, para que lo graben, ¿ok? El 23 dice, sed diligente, ese va para los pastores. Sed diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ovejas. Yo conozco mis ovejas, el estado de cada una. Y el 18 también es para pastores. ¿Ah? El 18 también es para pastores. El 18, Sí, quien cuida la higuera, claro, también, correcto, exactamente. ¿No? Cuidar el rebaño, ¿ok? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Muy bien. 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Así es. Porque el que nada, como dice ese refrán, el que nada malo ha hecho, nada debe de temer. Versículo 2. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, ¿sí ve? Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley. Ahí está, mire, hermano. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Su oración también es abominable. Yo siempre he dicho, una persona que no tiene una relación con Dios, no ha aceptado a Cristo, su oración no pasa el techo.
Eso dice la Escritura. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Versículo 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia. ¿Escucharon, hermanos? El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que lo está chineando con la lengua, ¿sí ve? Entonces, ahí está el principio. ¿Cuál es mi deber como pastor? ¿Lisonjearlos, chinearlos, alcahuetearlos? No, es, claro, cuando hacen bien, aplaudirlo, ¿no? Exacto. 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No, a veces Dios habla de otras formas. A veces Dios usa a siervos o a personas que le hablan a la persona de palabras y de pronto viene suácata, le cayó algo, una enfermedad, un accidente o algo por el estilo. ¿Sí ve? Será quebrantado. ¿Ok? Versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. ¿Sí ven? No podemos alcahuetear ni adular a las personas cuando andan en pecado. 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Lo mismo pasa en las iglesias. ¿Ok? 16. 15. Padres, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, lo voy a poner en salvadoreño, mas el muchacho chineado, así sería, ¿no? ¿Ah? En picho. El bicho chineado. El bicho chineado. El bicho chineado. Avergonzará a su madre. ¿Ok? El versículo 18, ahí viene un versículo muy importante donde vemos lo que significa la profecía. No es adivinar el futuro. 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, sin exhortación el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Ok? Y la séptima parte son las palabras de Agur, capítulo 30. ¿Sí? En esta sección veremos algunos midá, como ya lo vimos anteriormente. Es una medida o número adjudicado. Por ejemplo, en 15 al 17 del capítulo 30, miren lo que dice. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Eso vemos ahorita cómo el fuego en California está consumiendo más y más. No dice basta, sigue y sigue. ¿Sí ve? Los bomberos están tratando de decirle basta. ¿Ok? Estos son los famosos midá, como el siguiente también. El 18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Interesante. ¿Sí ven? Entonces eso se llama midá. ¿Ok? Son las palabras de Agur, que ya vimos, no sabemos quién es. Y en los versículos 4, mire hermano, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? Ahí, ¿qué está diciendo? ¿Quién fue el que encerró? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién fue? ¿Quién es? Dios. Y dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¡Wow! Más claro, no canta el gallo. ¿Sí ve? Entonces hay una alusión a la Trinidad. El versículo 10, otra perla.
no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. ¿Ok? Ahí viene el principio. Pablo dice, contra un anciano no levantes falso testimonio. ¿Ok? El versículo 15 al 17 ya lo leímos, 21 al 23. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Ese es otro midá. ¿Ok? Y el versículo 33, miren el principio. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. En pocas palabras, si comenzamos un problema, va a haber un incendio. ¿Ok? Y la última división, perdón, la octava, no es la última, son las palabras del rey Lemuel. Como ya vimos, él posiblemente era rey al norte de Arabia, cerca de Edom. Y hace una advertencia ante el desenfreno y exhortación a la integridad en el juicio. Mire lo que dice los últimos versículos de esta parte, 8 y 9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Wow. A veces dicen, no, yo no me meto. La Biblia dice, defiende la causa del pobre. Interesante. ¿Ok? Y por último, la última división, el famoso pasaje que conocemos como la mujer virtuosa, el retrato de la mujer virtuosa, de los versículos 10 al 31 de este capítulo 31, ¿sí? Consta de las normas de la vida y cualidades por las que la mujer puede evaluar su vida. Como hemos visto hasta ahora, este libro es totalmente práctico, nos enseña a conducirnos en todo nuestro peregrinar en este mundo, de la manera correcta, de la manera que Dios desea, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto en todo camino. Y el libro de Proverbios es eso, para alcanzar la sabiduría, y la sabiduría es Cristo Jesús. Entonces, si nos llenamos de Cristo Jesús, vamos a actuar como Cristo Jesús. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.